Dar inicio, por favor, al webinar de esta noche, ¿sí? Adelante, nomás. Perfecto. Bien, muy buenas noches, siendo las 7:01 de la noche de hoy, viernes, perdón, ya me estoy viendo, el jueves 28 de enero, daremos inicio al webinar La ciberseguridad en ámbitos industriales. Este webinar es organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional, y por el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería y EPI Consejo Nacional, evento auspiciado por la empresa WOT. En nombre del decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y del director prosecretario nacional y presidente del YEPI Consejo Nacional, ingeniero Darwin Cosio Mesa, les damos las gracias por su presencia y participación a esta conferencia. Saludamos la presencia de nuestros invitados de hoy, el ingeniero Raúl Hanna, vicepresidente de Operaciones para Latinoamérica de la División de Applied Intelligence de la empresa WOT. Bienvenido, ingeniero Raúl Hanna. Gracias por acompañarnos. Y también saludamos la presencia del ingeniero Danilo Petrica, líder de proyectos de la División de Applied Intelligence de la empresa WOT. Bienvenido, ingeniero Danilo Petrica. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Karin. Buenas noches ya. Saludamos igualmente a todos los espectadores que nos siguen y nos acompañan a través de nuestra plataforma Zoom y nuestra transmisión en vivo por el Facebook. A todos ustedes, bienvenidos. Hemos compartido el link para acceder a la plataforma Zoom en los comentarios del Facebook a fin de invitarlos a migrar a esta plataforma o compartir el link a sus contactos que les pueda interesar el tema y se unan al webinar de hoy, la ciberseguridad en ámbitos industriales. Antes de dar inicio a la conferencia, pido su atención para presentarles un video informativo, por favor. Adelante con el video. ¿Quieres cambiar este balón por este otro balón? Muchas personas afectadas por COVID-19 no presentan síntomas y pueden contagiar a su propio entorno. No te juegues la vida. Utiliza mascarilla y protector facial adecuadamente. Lávate las manos frecuentemente. Respeta la distancia y evita las reuniones sociales. Nuestra recomendación de siempre, continuar con las medidas de seguridad y cuidados indicados por el gobierno. Con la cuarentena a puertas, es vital seguir planificando y organizando nuestras salidas de casa. Hacerlo solo en casos específicos, los cuidados y las precauciones son muy importantes. Si salimos de casa, lavarnos siempre las manos, evitar tocarnos el rostro, llevar consigo siempre el alcohol gel, usar siempre la mascarilla. Si utilizan la mascarilla simple, que es la normal, por favor siempre utiliza doble mascarilla por una mayor protección y recuerda que la parte celeste o azul es la que debe estar afuera, hacia afuera, para una mayor protección. Igualmente incluir el protector facial y respetar el metro de distancia. Seguiremos, el hecho de cuidarnos siempre va a ayudarnos a seguir cuidando y protegiendo a nuestras familias. Así que no bajemos la guardia, por favor, y muchas gracias por la atención. Continuando con nuestro programa, brindaré unas breves pautas sobre el proceso del webinar del día de hoy. Esta conferencia tiene una duración de 1 hora y 30 aproximadamente. Las preguntas a nuestros expositores se realizarán a través del formulario de Google, el cual compartiremos el enlace tanto en el chat de la plataforma Zoom como en los comentarios del Facebook. Las preguntas serán respondidas al finalizar la exposición. En todos nuestros eventos y con la finalidad de brindarles un acceso rápido a la información y orientarlos, colocamos en la página de inicio de la web, que es www.sic.org.p, el procedimiento con los pasos a seguir para los interesados en solicitar el certificado. Si no llegaste a inscribir tu participación, puedes hacerlo ingresando al link que vamos a compartir o que ya está compartido en nuestro Facebook para que puedas seguir acompañándonos en nuestro evento. A continuación, presentaré a nuestro expositor, el ingeniero Raúl Hanna. Como mencioné, él es vicepresidente de Operaciones para Latinoamérica de la División de Applied Intelligence de la empresa WOT. Tiene formación de Ingeniería Electrónica por la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y maestría en Administración de Negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Posee 30 años de experiencia implementando tecnologías operacionales, automatización y control en la industria. A continuación, dejo con ustedes para el inicio de su conferencia al ingeniero Raúl Hanna. Bienvenido, ingeniero Raúl. Lo dejo con la posta del evento. Muchas gracias, Karim. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por participar.
gracias por el interés en este tema de la presentación de hoy, que es, como decía Karim, respecto de la ciberseguridad, orientada al tema de ámbitos o ambientes industriales, o sea, específicamente lo que más adelante vamos a estar hablando, que es la tecnología, pero orientada a la operación en los ambientes industriales. Primero, ante nada, hoy día voy a presentar, o sea, primeramente lo que es la empresa, que es Wood. Hoy Wood, después de la fusión de hace un par de años con Amex Foster Wheeler, se transformó en la compañía de ingeniería más grande del mundo, y nos hemos convertido en los líderes en servicios de ingeniería en todas las industrias donde participamos, tanto en la minería como en la industria del oil and gas, y en Latinoamérica particularmente tenemos una muy fuerte presencia, somos líderes sobre todo en la industria minera, tanto en Cono Sur, que es donde más nos compete a nosotros, como en el oil and gas en el resto de los países. Nuestra división, como bien decía Karim anteriormente, y la cual lidero en Sudamérica, es la división de Applied Intelligence, que es una división conformada por más de 1.400 profesionales hoy en día, que consiste en uno de los integradores de aplicaciones de este tipo de tecnología operacional más grande del mundo. Como se ven en las láminas, somos uno de los integradores, prácticamente casi todos los vendors o los fabricantes de tecnologías de control a lo largo del planeta, y estableciendo alianzas con también aquellos vendor o productores de software de lo que hoy se dice inteligencia artificial y todas las aplicaciones que la componen. Nosotros como Applied Intelligence somos una unidad vendor independent, quiere decir que tenemos alianzas, como les decía, con todas las marcas, pero no somos representantes ni vendemos productos específicos, sino que nos encargamos de dar servicios de integración. Y lo que conceptualmente hacemos es, desde el campo o desde el instrumento, pasando por transmitir toda esa información hasta utilizarla y aplicarla, por eso el nombre de Applied Intelligence, utilizar la tecnología, la información adecuadamente, es todo lo que nosotros hacemos. Y utilizar hoy información en ámbitos industriales tiene que ver con algo fundamental: hay que protegerse. Y este es el tema que hoy traemos a la mesa, y hoy vamos a hablar un poco, y es lo que quien me acompaña, que es Danilo Petrica, va a comentarles específicamente del tema. Pero antes de llegar a esa parte, me quería parar en preguntarle a la audiencia, y vamos a abrir el chat para esto, para que nos cuenten ustedes qué entienden hoy como audiencia, para entender qué audiencia tenemos al otro lado de este monitor, entender qué es para ustedes la ciberseguridad, o qué entienden, y anímense por favor a comentarnos qué es para ustedes la ciberseguridad. Yo pregunto acá en la lámina, preguntamos si es proteger archivos, si es proteger redes, proteger computadoras. ¿Qué entienden ustedes? Y lo pueden, por favor, por escrito en el chat, si lo pueden poner, ¿qué entienden ustedes por ciberseguridad? Está tímida la audiencia hoy. La vez pasada estaba un poco más, Sí. más activa. No se animan a responder. Estoy revisando aquí el chat del Zoom y también de los comentarios del Facebook. Es proteger la información de la compañía. Anímense, porque es importante que nos comenten. Resguardarse de hacker, fantástico. Protección de la información, correcto. Controlar la seguridad de una entidad, bien. Es un poco de todo. Entonces, le voy a dar la palabra a Danilo. Jorge dice, uso de métodos para proteger sistemas, redes y programas. Correcto también. Todo esto es la ciberseguridad y todas las alternativas, contesta Marco. Pero lo vamos a dejar a Danilo que nos dé la definición técnica y después nos explique un poco más en detalle lo que es. Así que adelante, Danilo, y gracias por acompañarnos también hoy. Bueno, muchas gracias a vos, Raúl, y al colegio, y gracias a todos los participantes por prenderse en esto de las preguntas y respuestas.
En la práctica vale decir que la ciberseguridad es defender dispositivos y sistemas electrónicos, servidores, redes y datos de ataques maliciosos, ¿sí? Se aplica a numerosos elementos y en distintas fases. También se le llama seguridad de la información, seguridad informática o seguridad digital. Si queremos ensayar una definición empírica, la Information System Audit Control Association la define como una capa de protección para los activos de información que a partir de ella se trabaja para evitar todo tipo de amenazas, las cuales ponen en riesgo la información que es procesada, transportada y almacenada en cualquier dispositivo. Así es que, en realidad, todas las respuestas dadas son correctas, van todas en el mismo sentido. Ahora bien, ¿qué está pasando hoy en día en el ámbito industrial? Todos sabemos que las infraestructuras industriales se están convirtiendo en blancos potenciales de ciberataques a medida que van incrementando su conexión con otras redes, ¿sí? Los fabricantes y los operadores de sistemas SCADA y sistemas DSS cada vez reportan más ataques a sus sistemas. Años atrás, los sistemas de control se encontraban aislados y muchas veces utilizaban protocolos propietarios o específicos para estos sistemas. Las necesidades de comunicación hoy en día han hecho que esto vaya mutando, aumentando los riesgos y aumentando las vulnerabilidades que pueden ocasionar algunos eventos indeseados, como puede ser un shutdown o afectar la seguridad física en un entorno de producción. Este incremento de ataques viene dado principalmente por la interconexión de redes empresariales y corporativas con redes de control de procesos y producción, utilizando protocolos de tecnología estándar como pueden ser Ethernet o TCP/IP, que son los más conocidos y los más utilizados al día de hoy. Ahora bien, los ciberataques no son una cuestión de algo allá lejos. Están ocurriendo, se están produciendo alrededor nuestro y cada vez están apuntando más a las industrias. Desde Stuxnet, que es un virus descubierto por allá por el 2010 para acá, han dado una multiplicidad de casos reconocidos en todo el mundo. Worms, troyanos, ransomware. Hay muchas empresas de las industrias del oil and gas, de la energía y de la minería que han sido víctimas de este tipo de ataques. Pero las prioridades no son las mismas en los ámbitos OT e IT. El objetivo de la seguridad de la información, en realidad, es el de asegurar tres principios primarios: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pero existen diferencias en las prioridades con las que se abordan estos tres pilares fundamentales. Comparamos el enfoque que se le da en un ámbito de IT tradicional al que se le da en el ámbito de las tecnologías operacionales. Para el caso de los sistemas de información de propósito general, tal como su nombre lo indica, el foco está puesto en la información. Es por eso que dentro de los tres pilares fundamentales se hace hincapié en la confidencialidad de la información. Luego, en la integridad de los datos y en último caso, la disponibilidad. Si bien los tres pilares son importantes, se establece ese nivel de prioridades. En el caso de los sistemas de automatización y control, dada la naturaleza de los mismos, la disponibilidad de la información es la que tiene la mayor prioridad, seguida de la integridad y luego de la confidencialidad. Tradicionalmente, a la confidencialidad se le ha atribuido la menor importancia debido a que los datos por sí mismos virtualmente no son interpretables y necesitan ser analizados en todo un contexto para que aporten valor. Se debe asegurar que, aún durante un ciberataque o ante una falla en el sistema, la producción continúa inalterable. Es decir, que de este modo la disponibilidad de los sistemas y la integridad de los datos que estos proveen son los que más relevancia tienen para un sistema de automatización y control industrial. Como dije recién, los sistemas OT están cada vez más vinculados a los sistemas IT. En las redes corporativas o en las redes administrativas, el estándar para proteger la información de accesos y usos no autorizados ya se encuentra en práctica y desde hace mucho tiempo en la serie de normas ISO 27000. En las redes de automatización y control,
El estándar IEC 62443 es el que se concentra en la protección de información de dispositivos y de sistemas. La interconexión entre las redes y en el esquema este que vemos, por ejemplo, acá en la diapositiva, muestra cuán vulnerable puede ser una red de control o un sistema de control sin las adecuadas medidas de seguridad. Cuando son vinculados con redes corporativas y abiertos al mundo o conectados a Internet, sin un mecanismo de protección intermedio. Por ejemplo, acá podemos ver que una red de oficina está conectada a una red de control con un simple medio de comunicación como puede ser un switch o un router. Esto puede dejar muy vulnerables un sistema OT. Los estándares desarrollados para la ciberseguridad, ya recién hice mención en la lámina anterior, para los de ámbitos de propósito general, redes corporativas o administrativas, se aplican la serie de estándares 27000. Son más de 12 sets originados en el ámbito IT que comenzaron a desarrollarse por allá por el año 1987. En realidad, el reconocimiento de amenazas de seguridad en este ámbito se remonta a un año antes, al año 86. Pero en el 87 fue cuando se comenzó el desarrollo desde el punto de vista TI de estos estándares y que derivó en lo que hoy es la familia de la ISO 27000. En este periodo de tiempo, los sistemas de control industrial eran principalmente de naturaleza patentada o propietaria y no usaban equipamiento de uso masivo. El tema es que después, en respuesta a la creciente amenaza a los sistemas de control y a la utilización de computadoras o equipos de uso masivo, sistemas operativos estándares, la industria necesitó reaccionar. Los sistemas de control quedaron rezagados por mucho tiempo en el desarrollo de pautas en esta área y solo a partir del 2008, luego de que ya estuviera generalizado la adopción de infraestructura de computación y la implementación de sistemas operativos de uso masivo, es que se le dio la importancia a la necesidad de comenzar a trabajar en estándares para la industria. Como un resultado de esto, tenemos que se logró el desarrollo de las normas o de la familia de normas IEC 62443 para sistemas de control industrial, que se encuentran en una curva de muy rápido desarrollo, con un volumen exorbitante de nuevas recomendaciones que se han desarrollado y se han lanzado a lo largo de los últimos 10 años. Sobre este estándar me voy a detener un poquito más adelante en algunos detalles. También tenemos la ISA TR84, en particular el 840009, que es un reporte técnico que provee lineamientos para integrar lo que es el ciclo de vida de ciberseguridad con el ciclo de vida de la seguridad funcional. El tema de los estándares es que los estándares se aplican, pero pueden resultar abrumadores. Es por esto que es de vital importancia en proyectos de ciberseguridad contar con gente que tenga experiencia en manejarlos y aplicarlos. El volumen de contenido y el detalle puede llegar a ser hasta excesivamente pesado, podríamos decir, cuando los propietarios o gerentes se dan cuenta de cuán amplios son los requisitos y las medidas recomendadas y cómo durante mucho tiempo no han sido considerados en la mayoría de las infraestructuras y de los productos que se vienen entregando desde hace más de 40 años para infraestructuras industriales y sobre los que hoy en día, aún hoy, se continúa construyendo y manteniendo. Pero para que se den una idea, solo el estándar 62443.2.1, que es el que establece lo que es el sistema de gestión de ciberseguridad industrial, contiene 92 requisitos de debe y más de 400 de debería. En este aspecto, y déjenme un puntito acá, meter un bocadito, existen en Wood personal, gente trabajando en el desarrollo de estos estándares, ¿sí? Imagínense el nivel de importancia que le damos a contar con gente profesional que cuente con experiencia en los mismos, que tenemos gente que está trabajando en el desarrollo de estos estándares. Dado el volumen de actividades, documentación, requerimientos y los costos que puede representar aplicar los estándares que recién mencionaba, es que se utiliza un modelo simplificado, que es el modelo NIST. Este modelo es un marco de trabajo para la aplicación de estándares y nació por allá por el año 2013 como respuesta a una orden presidencial en Estados Unidos
y lo desarrolló el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, apuntando a crear un marco de ciberseguridad para la aplicación en industrias de infraestructura crítica. Este marco se desarrolló como un modelo de nivel superior. Hace referencia al contenido detallado en los cuerpos de los estándares de la industria, o sea, más que nada en el 62443, se describe los dominios en más de un modelo de alcance y más de un modelo de secuencia de tiempo de proyecto para que de esa forma sea más fácil conceptualizar y poner en juego un programa o proyecto de ciberseguridad. Debido a la organización más elegante de las actividades y al mapeo de secuencia de dominios de actividad, es que es el modelo recomendado para utilizar en la planificación, el modelado y el monitoreo del estado y del progreso de implementación de un programa de ciberseguridad. De alguna forma, este modelo, para ponerlo en una frase popular, ayuda a comerse el elefante de a poquito de una manera un poco más tangible, dividiendo estos dominios en relación de tiempo y secuencia y grupos de actividad funcionales para que se pueda planificar y programar los elementos de un programa o proyecto. Ahora vamos a pasar a qué se recomienda aplicar o desarrollar en un análisis de ciberseguridad OT. Para la ciberseguridad OT, no aplicar o no se recomienda aplicar una auditoría típica de las que se realizan en el ámbito tradicional IT. En una auditoría típica de ciberseguridad IT, habitualmente se realizan tres tipos de actividades principales. Una, que es el escaneo y enumeración, es una actividad en la que se realiza primero escaneos de puertos, habitualmente utilizando una herramienta muy común denominada Nmap, que es una herramienta que sirve para escanear la red dentro de una organización y se la puede instalar en sistemas operativos como Linux, Windows o inclusive MacOS. Y luego se realizan escaneos de vulnerabilidades con herramientas como pueden ser OpenBus o Nagios, en las que se pueden gestionar vulnerabilidades de equipos y servidores y por lo general funcionan de manera nativa con sistemas dedicados a detectar amenazas en determinadas auditorías informáticas. El segundo paso es la explotación de vulnerabilidades. Tras un análisis de las potenciales vulnerabilidades que se hayan detectado, ya sea de forma manual o con las herramientas automáticas que mencionaba en el punto anterior, un pentester puede tomar la determinación de comprobar que dichas vulnerabilidades son realmente explotables y por lo tanto suponen un riesgo real ante una amenaza. Posterior a eso, se realiza la post-explotación o la remediación, que es una vez que se ha verificado que un equipo es vulnerable a determinado exploit, o sea que se puede aprovechar o se verifica que se puede aprovechar la vulnerabilidad detectada en el sistema, se prueba esa vulnerabilidad, se documenta el camino a seguir y se establecen las contramedidas pertinentes para mitigarlo. Ahora bien, pensando en que la mayoría de estos análisis se deberían realizar, en el caso de OT, en infraestructuras que han sido diseñadas bajo otro concepto, en otros tiempos donde la ciberseguridad industrial no era un tema a considerar, me pregunto, ¿imaginan ustedes una auditoría de este tipo haciendo una explotación de alguna vulnerabilidad? Pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si en una auditoría, en un sistema OT en producción, inicio un ataque a la red de control? Por ejemplo, un ataque de denegación de servicio, un flood de broadcast o algo por el estilo. Claramente, si esta red se encuentra operativa, podría provocar un desastre. Otro de los casos podría ser qué pasa si del escaneo de la primera etapa, del escaneo y enumeración, resulta que debo realizar o debo cerrar accesos remotos que me permiten mantenimiento remoto u operación. Pierdo una funcionalidad que es necesaria para mi sistema OT. Entonces, por ello, es que la ciberseguridad de sistemas OT debe ser abordada desde un punto de vista totalmente diferente. Y en este punto se debe considerar
Una aplicación rápida y efectiva de medidas que sean lo suficientemente buenas antes que estar pensando en medidas perfectas para aplicar más adelante, o nunca. Ya vamos a ver por qué. Concentrarse en el desarrollo de proyectos cortos, prácticos, que permitan alcanzar un nivel de seguridad aceptable. En las soluciones casi perfectas, digo casi perfectas porque no existen las soluciones 100% perfectas, pero estas soluciones casi perfectas pueden ser el objetivo de largo plazo. La exposición y los niveles de riesgo a los que se pueden encontrar las personas y los activos de una empresa pueden ser muy importantes y requieren de una atención inmediata. Y el tercer punto, muy importante, es que la seguridad funcional y la ciberseguridad deben estar alineadas. El análisis de la ciberseguridad debe ser llevado adelante considerando metodologías basadas en los análisis de seguridad funcional, ya que el riesgo no es solo la pérdida de información, de equipamiento o la continuidad de servicio. En los ambientes industriales se encuentra en juego la vida de las personas, así como también se encuentra en juego la integridad de los activos de la compañía. Pero primero y principal es que se encuentra en juego la vida de las personas que están trabajando en una industria. Es por ello que se debe procurar establecer un sistema de gestión de ciberseguridad. Y este es uno de los puntos comentados o desarrollados en el estándar ISO 62443. En la actualidad ya no se considera adecuado que operadores de planta, ingenieros y personal de diseño y soporte solo se encuentren informados de los peligros de un proceso, un único proceso y sus riesgos. Los ciberataques no solamente impactan en el negocio desde una perspectiva financiera, sino también que pueden resultar en los incidentes de seguridad que mencionaba recién y en incidentes en los procesos. Es por ello que la 62443 plantea un ciclo de vida de la ciberseguridad y que es iterativo y es reiterativo. El alcance del ciclo de vida abarca la evaluación de los riesgos inherentes al sistema y las subsecuentes etapas en el diseño, en la implementación y en el mantenimiento de las medidas de seguridad contra amenazas cibernéticas. Habitualmente, este trabajo es abordado por equipos interdisciplinarios, compuestos de personal de tecnologías de operaciones, con ayuda de personal de las áreas IT dentro de una misma organización. Para alcanzar los más altos grados de nivel de madurez en las implementaciones de ciberseguridad, así como los mayores niveles de eficiencia, es que se debe procurar establecer el sistema de gestión de ciberseguridad. Para ello es que se recomienda un abordaje sistemático, separado en fases, como están detalladas en la gráfica, clasificadas dentro del ciclo de vida de la ciberseguridad. Estas fases son la fase de evaluación, en donde se realizan actividades tendientes a la evaluación del estado de situación de los activos de control, de red e informáticos de una instalación. En esta fase de evaluación se determinan los alcances o los activos críticos factibles de análisis. Se establecen zonas y conductos, ya en un ratito me voy a detener en este tema, se hace un diseño conceptual. Luego se realiza un análisis de riesgo para cada zona y conducto y se establece un nivel de seguridad objetivo, un nivel de seguridad necesario para el activo analizado. Luego en la fase de implementación se debe proceder al desarrollo de especificaciones de requerimientos de ciberseguridad que van a definir en detalle las medidas de mitigación que se deben adoptar a lo largo de la organización o de la instalación bajo análisis, y se detalla la implementación de todas las medidas proyectadas y la validación funcional del sistema. Esta fase requiere el involucramiento tanto del personal del equipo de ciberseguridad como de todo el personal de la organización. De ello depende el éxito que pueda llegar a tener el proyecto, la implementación de un proyecto de ciberseguridad. Y la tercera fase es la fase de mantenimiento, que consiste en una serie de actividades independientes que se deben gestionar de manera efectiva, coordinada y de forma cotidiana, como son auditorías, mantenimientos, monitoreos de seguridad, identificación de nuevas arquitecturas o de nuevas tecnologías, modificaciones, decomisionado de las antiguas, etc. Ahora me voy a detener en un concepto que es el próximo paso o el paso que sigue luego de analizar o de establecer el alcance del sistema analizado, que es la definición de zonas y conductos de un sistema.
Dentro de la IEC 62443 hay un área, un documento que se llama Models and Concepts, que prácticamente replica una especificación de la ISA 99 original, y en donde se introducen los conceptos de zona, conducto y canal. En entornos tan complejos y extensos como son los industriales, no es lógico implementar medidas de prevención, de detección, de respuesta y recuperación, y además desarrollar controles específicos de la misma manera para todos los sistemas o para todas las áreas de proceso. Es por eso que en este documento se propone un método para crear áreas que tengan los mismos requerimientos de seguridad, y por otro lado propone mecanismos para que la comunicación entre esas áreas de seguridad se realice de forma segura. En definitiva, las zonas de seguridad son agrupaciones físicas o lógicas de activos industriales que comparten los mismos requisitos de ciberseguridad. Pueden ser físicos, de software o de información. Y los conductos son un tipo particular de zona que permiten transmitir información entre las diferentes zonas. La figura que vemos acá en la diapositiva ilustra una arquitectura típica de un sistema de control dividido en zonas y conductos. Si ustedes ven acá, podemos tener una zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Cada una de ellas tiene una protección, ya sea un firewall o un gateway. El concepto de separación de zonas tiene que ser de tal manera que la transferencia de información desde una red de alto nivel o empresarial es un proceso paso a paso. O sea, la información va a ser transferida desde zona 4 a zona 3, desde zona 3 a zona 2 y desde zona 2 a zona 1. La información puede ser, por ejemplo, actualizaciones de antivirus, actualizaciones de parches de seguridad o cambios en configuración, etc. El flujo de información inverso, o sea, el flujo de información desde zona 1 hacia zonas superiores, debe ser restringido, permitir solo lectura, y transferido solo a través de un método de autenticación apropiado. Por ejemplo, si yo voy a transferir datos de proceso desde la red de producción, desde la zona 1 a una DMZ en la zona 3, el acceso al servidor de esos datos de proceso debe ser limitado y solo acceso a personal autorizado. Para el establecimiento de zonas y conductos hay una serie de criterios a tener en cuenta. Primero y ante todo, los sistemas de información y los sistemas de control industrial, en condiciones generales, deben estar en diferentes zonas. Esto va a ser determinado por su funcionalidad, y por la responsabilidad de los mismos recae en diferentes áreas de la organización. Los sistemas identificados como sistema integrado de seguridad, por ejemplo, deben estar separados también en una zona distinta, ya que por su naturaleza poseen requerimientos diferentes a los sistemas de proceso o de control de proceso o un sistema de control industrial estándar. También aquellos dispositivos que tengan alguna conexión temporal al sistema deben ser considerados en una zona diferente. Por ejemplo, notebooks de personal de mantenimiento, dispositivos de seguridad, de ciberseguridad portátiles, dispositivos de almacenamiento USB, etc. Estos tipos de dispositivos suelen estar expuestos a una cantidad de amenazas mucho mayores, ya que pueden conectarse a diferentes redes fuera de las redes de las zonas consideradas, y estas redes diferentes pueden tener requerimientos de seguridad menores que los de nuestras zonas. Y por último, las comunicaciones inalámbricas se deben establecer también en zonas separadas de las cableadas. Ahora existe otro concepto que nos plantea una estrategia, y que es la de aplicar la defensa en profundidad. La defensa en profundidad es un mecanismo también desarrollado en la IEC 62443 que establece la seguridad en capas y que incrementa la seguridad de todo un sistema. El beneficio de este mecanismo en capas es que durante un ataque, si una capa es afectada y traspasada, otras capas pueden aún colaborar en proteger, en detectar y en reaccionar ante una gran cantidad de posibles ataques. Estas capas se pueden describir como capas de datos, que es la capa más interna y puede ser conformada, por ejemplo, por access list o encriptación de datos. Capas de aplicación, que es la capa subsiguiente. Esta capa está conformada por software antivirus o resguardo de aplicaciones, por ejemplo.
La que sigue es la capa de host, que está conformada por la autenticación de usuarios, la implementación de parches de seguridad que solucionan vulnerabilidades detectadas. Luego sigue la capa de red interna, que en esta se pueden considerar mecanismos como, por ejemplo, puede ser IPsec para las comunicaciones IP, autenticación y encriptación de paquetes que se pueden producir en un sistema de comunicaciones, sistemas IDS, que son los sistemas de detección de intrusos, que detecten la intrusión de cualquier tipo de usuario, ya sea autorizado o no autorizado, a mi sistema objetivo. Luego sigue la capa perimetral, que es la que involucra firewalls y VPNs o redes privadas virtuales. La siguiente es la capa física, que en esta capa se consideran resguardos físicos, por ejemplo en switch, routers o puertos de comunicación en general. Esto puede incluir candados. No sé si han visto por allí la existencia de pequeños puertos que bloquean en un switch. Uno los conecta en un switch y deja bloqueado con una llave o con algún mecanismo los puertos libres de un switch para que nadie pueda ir a conectarse, o eventualmente desde la propia configuración del switch bloquear esos los puertos no utilizados para que nadie pueda ir a conectarse. Y luego sigue, por último, las capas de políticas y procedimientos, que en definitiva es la última capa y la más exterior. En esta se definen políticas y procedimientos de seguridad para redes de control. Y en este último punto vale hacer un paréntesis, porque muchas veces las políticas y procedimientos vienen desde las áreas IT y se pretende aplicar los mismos criterios para entornos operacionales. Hay que tener en cuenta que para algunos conceptos sí se puede aplicar, pero hay muchos otros que deben ser revisados y modificados o descartados que pueden limitar la operación. Es por eso que al momento de establecer políticas y procedimientos para redes operacionales, se debe abstraer y tratar de trabajar de forma separada de las políticas del ámbito IT, aunque se puede consultar algunas cosas o algunas reglas que pueden llegar a ser útiles. Luego se realiza un análisis de riesgo basado en los conceptos de análisis de riesgo, y acá es clave hablar que el análisis de riesgo debe ser llevado adelante utilizando metodologías similares a las desarrolladas para la seguridad funcional. Es acá donde se produce el alineamiento entre la ciberseguridad desde el ámbito OT y la seguridad funcional. Aquí se realiza un análisis de riesgo para cada zona y para cada conducto definido en las etapas anteriores. Se evalúan los diferentes escenarios de riesgo con las contramedidas existentes. Se establece un nivel de seguridad existente en cada zona para determinar en qué nivel de riesgo estamos. Y se establece para cada zona y conducto un nivel de seguridad requerido. Las herramientas que se utilizan para hacer estos análisis de riesgo son las mismas que se utilizan para los análisis de seguridad funcional. Son los estudios HAZOP, los control HAZOP, WAT-IF o LOPA, y se deben basar en la matriz de riesgos que ya posea la instalación o la empresa a la que vamos a realizar el análisis, para que el análisis de riesgos esté en línea con los análisis de riesgo de seguridad funcional previos ya realizados por la compañía. Y por último, voy a hablar brevemente sobre el establecimiento de los niveles de seguridad. Los niveles de seguridad proveen un marco de referencia para la toma de decisiones en el uso de medidas de seguridad y dispositivos con diferentes capacidades. Una vez que se ha establecido el modelo de zonas y conductos y de haber realizado el análisis de riesgos correspondientes para cada uno de ellos, se procede a la asignación de un nivel de seguridad objetivo. En función de los niveles de seguridad requeridos, se determinan las soluciones a implementar, no antes. Las soluciones deben ser en función de los niveles de seguridad que se van a requerir para el sistema. ¿Sí? Y se deben implementar luego de haber hecho todo el análisis, o se deben determinar luego de haber hecho todo el análisis. Muchas veces, en el apuro, intentamos realizar o poner medidas simplemente porque queremos cerrar las vulnerabilidades que creemos que pueden existir y no hacemos un análisis concienzudo de lo que se debe hacer. ¿Sí? De todas formas, hay técnicas de metodología NIST, y enseguida voy a explayarme un poquito en eso, para intentar acortar los tiempos de un estudio de ciberseguridad y empezar con las implementaciones rápidamente. Hasta ahora hemos venido hablando
de qué actividades y qué marco de trabajo aplicar para enfrentar el desafío de abordar la ciberseguridad en entornos industriales. Pero hasta acá, como pueden haber visto, suena todo muy bueno, pero puede llegar a ser de muy difícil aplicación. Como ya les comenté, para una superintendencia de TICA, de las áreas de sistemas, de control, o para una gerencia de planta, puede llegar a resultar abrumador tener que afrontar todos estos desafíos. De nada sirve realizar un gran estudio de ciberseguridad con hasta el más mínimo detalle de todos los resquicios de vulnerabilidades que existen, y después para hacer las implementaciones necesarias no va a haber presupuesto que alcance, o se va a caer en saco roto porque el proyecto resulta eterno para desarrollarlo. Es por esto que, basados en los conceptos del framework NIST, que ya incorpora los conceptos de las normativas, nos aventuramos a proponer un abordaje por etapas, buscando los riesgos macro y apuntando a soluciones de mayor impacto, para luego ir iterando, enfocándonos en soluciones para vulnerabilidades de menor riesgo. Este modelo por etapas establece una primera etapa, que es tomar un caso típico de una instalación genérica de la compañía, una instalación que pueda llegar a resultar luego trasladable a otras, y hacer una evaluación de alto nivel, centrada en identificar prácticas vigentes, brechas aparentes en la aplicación de las prácticas recomendadas por los estándares de la industria, y desarrollar aquí sí el establecimiento de zonas y conductos, el establecimiento de niveles de riesgo y de seguridad, y definir soluciones macro, haciendo una priorización en función de costo-beneficio. En el desarrollo de zonas y conductos, si no se han desarrollado con anterioridad, se comienza con una plantilla basada en la criticidad y en los riesgos de los sistemas y un modelo de barrera. Para establecer la clasificación de brechas de riesgos, nos concentramos en los riesgos más altos, utilizando una clasificación de riesgos de alto nivel. Y para la definición de soluciones macro, definimos o se definen desde las políticas de seguridad, como políticas de acceso, de password, hasta dispositivos a implementar, como pueden ser firewall, diodos de datos, etc., priorizados en función de los costos y los beneficios que cada uno de ellos vaya a proveer. Una segunda etapa ya es aplicar los mismos conceptos que desarrollamos en la primera etapa, pero en el resto de instalaciones que no hayamos abordado de la compañía. Instalaciones similares que puedan llegar a ser analizadas de una manera parecida. Y la tercera etapa consiste en la profundización de los estudios, hacer análisis de capas superiores y de capas inferiores, realizar evaluaciones de vulnerabilidades de nivel inferior en las que el riesgo lo amerite, desplegar implementaciones de soluciones y políticas que aborden esas vulnerabilidades detectadas, pero ya un estudio quizás un poco más pormenorizado, ya habiendo atacado las primeras o las soluciones macro, las más grandes, las vulnerabilidades más grandes y las que mayor beneficio o las que mayor problema nos pueden llegar a traer, habiéndolas abordado, nos encargamos luego sí de empezar a cerrar las de menor importancia. Lo que hacemos en forma detallada, en la etapa o en la evaluación de riesgos, identificamos amenazas y vulnerabilidades, determinamos las consecuencias y los impactos que estas pueden llegar a tener. Acá se realiza la matriz de impacto-probabilidad. Determinamos los objetivos de seguridad, identificamos y evaluamos las protecciones existentes, calculamos el error residual, o sea, la brecha, cuánto nos falta para llegar al nivel de seguridad objetivo o al nivel de seguridad requerido. Y si las protecciones existentes no son aceptables, realizamos recomendaciones y especificaciones para incrementar las medidas de seguridad. Todo esto utilizando la normativa relacionada, la IS 62443, como ya la nombramos antes, la TR 84, e inclusive también tomando algunos puntos de la ISO 27000 en el caso que lo amerite. Hacemos foco en las vulnerabilidades comúnmente explotadas, como por ejemplo acceso remoto sin autenticación complementaria, vale decir, cada nivel de seguridad
debe requerir un factor o un método de autenticación adicional para acceder. Verificamos cuentas comunes de administración o de ingeniería, passwords de fábrica para cuentas de administración o ingeniería. Es muy común que en los sistemas de control el integrador haya desarrollado, haya hecho la implementación, haya dejado los passwords por defecto o haya generado un password simple para que luego el cliente genere los usuarios correspondientes, y el cliente nunca los genera. El usuario final nunca los genera y quedan con los usuarios por defecto. Estos usuarios terminan siendo muy vulnerables. También se analizan los accesos convenientes a sistemas y cuentas de ingeniería. Es muy común también que por allí, porque es muy práctico, mirá, me resulta muy fácil acceder desde esta instalación hasta esta otra, porque es más práctico, más rápido, no me tengo que trasladar. No, estos accesos tienen que ser únicos, tienen que estar documentados, tienen que estar cerrados, tienen que analizarse. No puede ser que si una planta me resulta vulnerable, yo pueda acceder o se pueda acceder desde esa vulnerabilidad a afectarme otras plantas. Otro punto a analizar es generar la conciencia en ingenieros y administradores que son objetivos de ciberataques. Son las personas que tienen el acceso irrestricto a las configuraciones, al control. Entonces son objetivos de ciberataques, y acá entran mucho la ingeniería social. También nos enfocamos en las prácticas de ciberseguridad del personal, especialmente en los administradores, y buscamos eliminar la cadena desde Internet y aplicaciones comunes, ya sea Office, Adobe, etc., a estaciones del sistema de control. Y por último, verificamos el parcheo de sistemas operativos críticos y los contrastamos con las listas del ICS-CERT. En conclusión, ¿cómo abordar la ciberseguridad? Primero, seguir el framework NIST. Si no se sabe lo que se tiene, no se puede proteger. Por lo tanto, la aplicación del framework NIST es fundamental. La identificación es un primer paso clave. No analizar en exceso. Realizar un análisis cualitativo siempre siguiendo los lineamientos de los estándares. Se debe comprender cuánta protección se requiere. Esto es realizando el análisis de zonas y conductos. Se debe comenzar con un análisis de alto nivel y realizar una elaboración progresiva e iterativa para ir pormenorizando, espiralando este análisis. No meterse de una en el fondo de la piscina o en el fondo del problema, porque si no, no vamos a terminar nunca y no vamos a aplicar nunca las soluciones necesarias. Y por último, conciencia. Las amenazas más comúnmente utilizadas, que son, van de la mano de parches o medios portables, accesos remotos, cuentas de usuarios por defecto, ingeniería social o a cuentas con privilegios, etc. En conclusión, se deben desarrollar estos análisis basados en técnicas de evaluación de riesgos funcionales y se deben realizar aplicando soluciones de mínimo costo en procesos iterativos, mejorando paso a paso la ciberseguridad de todo el sistema. Con esto concluyo, cierro la presentación y dejo abierto a preguntas que puedan haber, tanto para Raúl como para mí, sobre el tema. Si tienen alguna inquietud, dejo abiertas las consultas. Muchas gracias, ingeniero Danilo Pérez-Ticra. Igualmente el ingeniero Raúl Jana por su exposición. Tenemos algunas preguntas a través del link que hemos compartido tanto en el chat del Zoom como también en los comentarios del Facebook. ¿Le parece bien si se las puedo? Ahorita tenemos 3, así que igualmente, por favor, a nuestros espectadores los invitamos a que puedan ingresar al link y formular sus preguntas mientras nuestros expositores van respondiendo a las que tenemos en el momento. Ahí se las voy leyendo. Sí, por favor. Que las vaya respondiendo. Ante nada, gracias Danilo, la verdad, excelente presentación. Hay pregunta, si un especialista en ciberseguridad de TI puede plantear un sistema de gestión de ciberseguridad para OT. A ver, en realidad el especialista lo puede hacer siempre y cuando tenga conocimientos de los requerimientos y las necesidades del ámbito OT. Para esto,
es fundamental que este especialista haya tenido experiencia, haya pasado por el ámbito OT y lo conozca las necesidades, conozca los requerimientos, conozca cuáles son por ahí los vericuetos que tiene el ámbito OT, porque es muy diferente al ámbito IT. Yo vengo, y vale aclarar, mi background es de IT, nada más que ya tengo muchos años trabajando en el ámbito OT. Y debo decir que en mi experiencia son muy diferentes. No es lo mismo abordar las necesidades de una red de IT o una red corporativa o administrativa estándar que abordar una red OT. Gracias, Danilo. Esto te lo encadeno con otra de las preguntas ¿cómo definiría las principales diferencias entre las redes de OT y de IT? A ver, las principales diferencias. Qué buena pregunta. Las redes técnicamente hoy se basan en los mismos protocolos que son Ethernet, TCP, IP. Si bien desde el ámbito OT existen otros protocolos más específicos y que también tienen sus ciertas vulnerabilidades y que hay que conocerlos, la realidad es que en el general hoy en día son similares. La diferencia está en las necesidades de uso, en las necesidades de la implementación. Un usuario de una red administrativa, de una red IT, va a estar trabajando habitualmente con mails, con correos, con Office, con el navegador, mientras que un usuario de una red OT lo que va a estar haciendo o lo que va a necesitar es operar un sistema de control, trabajar en una pantalla, necesita el dato, necesita la inmediatez, son totalmente distintos los requerimientos. Entonces, si bien desde el punto de vista de protocolos o de tecnologías pueden ser similares, la diferencia radica particularmente en las necesidades de cada uno. Y como lo mencioné más temprano en el triángulo CIA, en el ámbito OT, lo primordial es la disponibilidad del sistema, que el sistema esté allí operativo, funcionando siempre, no se caiga. Luego, la integridad, que el dato sea verdadero y fidedigno, y luego la confidencialidad. Mientras que en el ámbito IT se hace foco en la confidencialidad, en que no me vayan a leer el correo, que no me vayan a tener la información, en que no me vayan a robar un archivo, en que no me vayan a encriptar la data con un ransomware de la computadora y que no pueda trabajar. Entonces, las necesidades son diferentes y ahí es donde radica el punto. Gracias, Danilo. Hay otra pregunta acá, dice, ¿cuáles son los procedimientos estándares para proteger datos en una entidad pública? Parece que esa es más es IT pura esa pregunta. Es una pregunta puramente IT. En realidad, se basan, para entidades públicas se basan en la ISO 27000 y hay que apoyarse en el set de normas de la ISO 27000. Aquí para seguridad OT nos tenemos que apoyar en la 62443 y es donde hemos hecho foco acá en la presentación. Bien, acá dice, en caso de tener un sistema de control con un sistema operativo que no se puede actualizar, ¿qué se hace? Buena pregunta esa. Es muy buena pregunta. Si no se puede actualizar, se deben buscar algún otro tipo de medidas como para intentar protegerlo de alguna manera. Puede ser un sistema de identificación de intrusos puesto en el medio, un sistema por allí, un firewall que haga análisis del tráfico de paquetes, que tenga identificación de posibles ataques desde el propio firewall. Existen los Next Generation Firewall hoy en día que tienen las capacidades para identificar posibles ataques con anticipación e intentar proteger ese equipo siempre y cuando sea crítico. Si no es un equipo crítico,
se deberá analizar en el momento, en el análisis de riesgo, hasta qué punto vale la pena intentar protegerlo. Excelente. Otra más. Para la protección de los sistemas se utiliza lo mismo que las redes IP, es decir, firewall, antivirus, ¿o qué adicionalmente se utiliza? Bueno, sí y no. A ver, se utilizan los mismos en ciertos puntos sí y en ciertos puntos no. Por ejemplo, en el caso de proximidad con controladores de operación, como puede ser un PLC o el controlador de un DCS, existen firewalls específicos para el ámbito OT. Vale aclarar que hay muchos firewalls del ámbito IT que pueden ser muy completos, que no trabajan o no comprenden protocolos específicos del ámbito OT. Y en el medio podemos tener, existen firewalls específicos del ámbito OT que se despliegan en las cercanías normalmente de PLCs o controladores de DSS que son capaces de interpretar ese tipo de protocolos. Bien. Esta es otra más. Dice, en ciberseguridad de IT, ¿también se definen zonas y conductos? No, el abordaje es diferente. No en ciberseguridad IT habitualmente no se hace este análisis de riesgo operacional o análisis de riesgo funcional. Entonces, el concepto de zonas y conductos se establece para analizar el riesgo al que está sometido un grupo de dispositivos que tienen los mismos requerimientos de seguridad. En el ámbito de la ciberseguridad IT, habitualmente se hace más, vamos a ponerlo entre comillas, a fuerza, los análisis se hacen más a fuerza bruta, a decir, pongo un escáner de puertos, empiezo a verificar qué es lo que anda traficando por la red, empiezo a ver qué es lo que tienen las máquinas abiertas, qué parches les faltan, empiezo a probarme después con software de pentest. Es más pragmático. En el ámbito de la ciberseguridad OT no puedo hacer ese tipo o no debo, en realidad puedo, pero puedo llegar a ocasionar algún problema importante, entonces no debo hacer ese tipo de ataques de pentest, por ejemplo, o lo debo evitar por lo menos, y es por eso que se hacen este establecimiento de zonas y conductos para establecer un approach y tratar de analizar los riesgos desde otro punto de vista. Siguen las preguntas. En este entorno de pandemia se está empleando mucho la operación remota. Si es correcto, el webinar anterior que me tocó dictarlo a mí se habló mucho de ese tema. En algunos casos se han empleado terminal server con licencias CAL. ¿Qué recomendación se daría para estos casos? Primero y ante todo, entre el punto en el que vaya a estar el operador remoto y el terminal server, que exista un mecanismo de red protegido, una VPN, un mecanismo tipo IPsec, algo que se debe intentar proteger la comunicación entre la operación remota y el terminal server. Sabemos que el acceso a través de terminal server está muy difundido, pero tiene sus vulnerabilidades. Entonces, el terminal server va a estar siempre, o el servidor de acceso va a estar siempre en una DMZ, pero esa comunicación que se produzca entre el terminal server y el operador que se realice a través de un mecanismo protegido, una red encriptada, una VPN, un IPsec o algo por el estilo. Bien. Otra más. ¿Qué sistema de seguridad recomienda al ámbito corporativo? Hay infinidades, no hay uno en especial. Podemos hablar de muchos. Y aparte, podemos hablar de sistemas de correlación de eventos, podemos hablar de sistemas de monitoreos, podemos hablar de firewalls, podemos hablar de una infinidad de sistemas. Podemos hablar después
desde el punto de vista operativo podemos hablar de sondas de monitoreo, y todos reportan luego a un ámbito o a una gerencia que podemos establecer como corporativa. Entonces, podemos hablar de muchas marcas, podemos hablar de muchos tipos, no me caso con ninguna y no creo que sea justo nombrar una por sobre otra. Hay muchas. Y en ese sentido, quizá la pregunta, y si es ese el sentido de la pregunta, el ámbito corporativo puro, cuando hablamos del ambiente de información en el ámbito corporativo, va la aplicación más de IT que de OT. Ahora, lo que decía Danilo es más para la combinación entre la información entre los dos. Correcto. La otra pregunta que hacen, esta no la entiendo yo, quizás tú la entiendas, Danilo, ¿por qué en la zona deben separarse las redes? O conseguir la clave de acceso a una red inalámbrica. Entonces, no puedo controlar de forma efectiva los equipos que se vayan a conectar a la red inalámbrica. Imagínense que ustedes me pueden llegar a decir, bueno, no, pero si pongo, por ejemplo, filtro por MAC address, existen los mecanismos para hasta clonar los MAC address en una red inalámbrica. Entonces, yo no tengo la certeza total de que a la red inalámbrica no se me vaya a conectar nadie indeseado. Mientras que en la red cableada, administrando los puertos de comunicación de un switch, o cerrándolos, bloqueándolos con un candado, cerrando el acceso físico, yo ya garantizo que no voy a tener acceso, un acceso indeseado a través del cable. Entonces, es por eso que los requerimientos de seguridad de uno y otro son diferentes y se deben separar en zonas diferentes. Bien, acá pregunta, ¿qué controles deberíamos implementar basándonos en los ataques según su experiencia? Uf. Muchos. A ver, a modo de ejemplo, en estas últimas semanas casualmente hemos estado trabajando en un análisis de ciberseguridad OT para una compañía cliente de nuestra empresa, y puedo comentarles que las recomendaciones pueden ir desde políticas de passwords. Nos encontramos con passwords por defecto en los sistemas de control, entonces se deben desarrollar políticas de passwords, hasta implementación de firewalls en la red de control. Poner un firewall protegiendo al PLC y un firewall específicamente para OT. En el medio hay un sinfín de medidas que se han sugerido. Actualización de antivirus. Lo típico en las redes OT es que las estaciones de operación y los servidores hayan sido instalados hace muchos años, y con el miedo de que el sistema, porque siempre existen incompatibilidades y problemas, no se actualiza más el sistema operativo, no se actualiza más el antivirus, y queda todo ahí porque inclusive el sistema no tiene conexión a internet directa. Entonces, no se hacen las actualizaciones pertinentes. Mal hecho. Se deben hacer, porque los sistemas siguen siendo vulnerables. Y aunque creamos que no se puede tener acceso desde internet, sí se puede llegar de alguna manera, y hasta inclusive el 95% de las vulnerabilidades que se explotan en los sistemas terminan siendo por error humano, terminan siendo porque la persona fue y conectó inocentemente un pendrive con un malware que luego se propagó en la red. Entonces, las medidas que se recomiendan van desde la administración de usuarios y contraseñas hasta el bloqueo de puertos USB, hasta la implementación de firewalls en redes OT. Excelente. Pero una pregunta, yo no la entiendo, no sé tú, Danilo, dice, ¿en qué se basa la ingeniería social? Bien. La ingeniería social es en realidad intentar tomar información de una persona haciéndole creer algo. El típico caso del ejemplo de, por ejemplo, o sea, ayer leía una publicación, esto fue a mí me pasó hace muchos años atrás, años 2002, 2003, del mail en el que a uno le llega
de una persona que es un abogado en el Congo belga, que ha tenido contacto con una persona muy encumbrada, que puso dinero en un banco y no lo puede retirar a nadie, y a uno le están mandando la oferta de intentar hacer una transacción de alguna manera para tratar de obtener ese dinero. Bueno, le sacan dinero, le sacan contraseñas, le sacan datos, le sacan información. En eso se basa la ingeniería social. En contactos espurios, falsos, intentando obtener información personal de la persona para luego explotar esa información. No tiene nada que ver con Cambridge Analytica, ¿no? Bueno, esta es de guante blanco. Es de ingeniería social de alto nivel. Claro. Bueno, vienen bien las preguntas, vienen duras. Esta la guardé para el final porque es un poquito dura. Dijo que los estándares son abrumadores, pero se supone que están para cumplirse. Correcto. Es así. Entonces, por eso es que existe un framework o una propuesta de implementación diferente, pero que se basa en los estándares. Es utilizar los conceptos de los estándares, como lo dicen los estándares, pero en un orden o en un marco de trabajo diferente. Y acá me detengo y vuelvo otra vez, si quieren, a las láminas. Yo digo acá, por ejemplo, implementar en etapas. El implementar en etapas no significa no cumplir el estándar 62443. De hecho, es ir y cumplir el estándar 62443. Ahora bien, si yo me pongo y hago todo el ciclo de vida completo para todas las instalaciones de todo de mi cliente, por ejemplo, me voy a una instalación de minería enorme y me voy y abordo todas las plantas, todos los procesos, desde la mina hasta la planta concentradora, o si existiera una hidrometalurgia, y quiero abarcar todo en un solo proyecto, no lo voy a hacer nunca, no lo voy a terminar nunca. Una mina o las plantas en general han sido instaladas capaz que hace 10, 15, 20 años o más, y los conceptos con los que fueron desarrolladas no fueron pensando en la ciberseguridad o en los problemas que tenemos hoy de ciberseguridad. Entonces, abordar todo de en un único paso va a redundar en un proyecto irrealizable que no lo voy a hacer nunca. O me va a llevar un plazo muy extenso de desarrollarlo. Entonces, se propone un framework diferente en el que se utilizan los mismos conceptos, zonas y conductos, análisis de riesgos de seguridad funcional, pero atacando el problema de a poquito, comiéndose el elefante de a poquito, haciéndolo por partes. Termino una parte, paso a la próxima, aplico los mismos conceptos, el mismo criterio, ahorro tiempo inclusive, cuando ya lo hice en una, en el próximo paso lo voy a hacer de la misma manera y mucho más rápido, y hago una implementación. Luego, terminada todo un ciclo de iteración, vuelvo para pormenorizar en ítems de ciberseguridad de menor nivel o de menor riesgo. Ataco los riesgos de mayor nivel o los más importantes, los que me van a significar seguridad de las personas o integridad de los activos. Gracias, Danilo. Esta la empiezo a contestar yo y después te la dejo. Dice, ¿cuántos ataques a plantas industriales han sucedido? Y si puede mencionar alguno y el método de ataque. Empiezo, bueno, permíteme arrancar la respuesta, pero ataques a plantas industriales están sucediendo hoy en día a cada rato. O sea, y la verdad que se están incrementando de una manera importante. Nosotros, como les dijo Danilo, estamos participando con gente de nuestro equipo, está participando en los comités de las normas, y por ello recibimos reportes de, así como el Windows recibe parches de seguridad a cada tanto, nosotros recibimos reportes de parches de seguridad para directamente los sistemas de control, los software de control, los software SCADA, los DCS, los sistemas, los PLC propiamente dicho. Entonces, los métodos, como lo mencionó Danilo, quizá tengas alguno de los métodos, pero yo les voy a mencionar algunos ejemplos porque hay un tema fundamental. Los ciberataques industriales, por una cuestión política,
se los trata de ocultar para evitar darle promoción primero, y segundo, proteger a que esto se transforme en una medida más común de seguirlo evolucionando. El ejemplo es, hay ataques que secuestran los sistemas de control de una planta y piden un dinero en rescate. Esos nunca nos enteramos. O sea, nos enteramos por los parches de seguridad después que logramos detectar cómo se produjo el ataque, pero la realidad es que no se publican en ningún lado. Un ejemplo de no publicarse, van a encontrar si buscan un poco en los periódicos, van a encontrar que se producen apagones grandes, sobre todo más en distintos países, pero en los no tan desarrollados, se producen apagones en ciudades. Esos son los sistemas de escalas eléctricos que están en la industria. Un sistema de iluminación o eléctrico, la distribución eléctrica en una ciudad es importante. Bueno, hay ataques cibernéticos que toman el control del sistema y piden rescates. Esos los pueden encontrar en los diarios, nunca va a salir publicado, nunca van a encontrar ese tipo de ataques como que fue un ataque. Van a encontrar excusas como que se cayó una torre, como que se cayó un transformador, pero un transformador, los que entendemos y estamos en el tema, sabemos que no pasa por eso para cortar o apagar la luz en media ciudad. Y esto que estoy hablando ha pasado muy cerquita de ustedes, y en ciudades de todo Sudamérica está pasando hasta hace poco. El último que supe fue hace unos pocos meses atrás. Entonces, eso es uno. Otro ejemplo que es muy famoso, que lo puso en una de las láminas Danilo, hay unos especialistas en ciberseguridad, ellos hacen un software, son de Israel, y se jactan porque fueron los que atacaron como hackers, atacaron a una planta de enriquecimiento de uranio en Irán, y esa planta voló. Busquen en los diarios, googleenlo, el artículo lo publicó, sale que explotó la planta, no sale el detalle ni cómo ni cuándo. Eso es otro ejemplo que se ha utilizado. No sé, Danilo, si querés complementar esta pregunta, digo. Un único punto más, y a modo histórico, hoy en día ya es detectado, pero el primer ataque de este tipo se produjo en el año 2010 y fue un virus, un gusano, que se llamaba Stuxnet, lo mencioné más temprano en alguna de las diapositivas, y ese gusano tenía la particularidad de cambiar las configuraciones, el programa de PLCs, en particular de PLC5. La capacidad de cambiar el programa es algo que hoy en día, inclusive, los que por ahí trabajamos con sistemas de control, lo pensamos y decimos, es increíble, pero sí, el virus fue capaz de meterse al sistema y modificar la configuración del PLC y tirar abajo toda la infraestructura. Fue un caso que costó mucho identificar qué pasaba, porque obviamente no se tenía conocimiento de que existiera semejante desarrollo, pero alguien se encargó de desarrollar un virus que era capaz de meterse a los sistemas de control, modificarlos, atacarlos, apagarlos, cambiarlos y hasta destruirlos. Otra buena pregunta. ¿Qué riesgo presentaría implementar tecnologías IoT en plantas industriales? Si se hacen las cosas no presentan riesgo, hago la aclaración. El problema es que si yo creo que porque protegí las redes IT, tengo protegidas las redes IoT, ahí tengo un problema y ahí hay riesgo. Pero no sé, Danilo, si lo quieres complementar. A ver, desde el punto de vista IoT, el riesgo pasa por vincular la red OT ya de alguna manera a la nube. Pero justamente esto, o este cambio de paradigma en las tecnologías, es el que nos lleva a la necesidad de tener que aplicar estos modelos o estos mecanismos de análisis de riesgos y evaluar qué implementaciones o qué contramedidas poner. No podemos ir contra el avance de la tecnología. El IoT llegó para quedarse y se va a avanzar en eso porque hay muchos beneficios. Entonces, en función de eso, lo que tenemos que hacer es hacer los análisis de riesgo,
de los sistemas, a dónde vamos a implementar IoT, y evaluar las contramedidas a implementar para mitigar los posibles ataques que puedan llegar a producirse. Una contramedida típica, y la mencioné en un punto, es el acceso a los datos de un dispositivo IoT debe ser de solo lectura y solamente para usuarios determinados con autenticación, por ejemplo. Otra pregunta, ¿por qué las empresas y los gobiernos deben confiar en la nube? Son tres partes de la pregunta. ¿Qué se puede ofrecer para proteger la información? ¿Y qué controles se deberían implementar basándonos en los ataques actuales? Creo que va por partes. ¿Quieres te la vuelvo a leer si bueno, quieres por partes? Respecto a empresas y gobiernos en que deben confiar en la nube, no es un tema de confianza o desconfianza. Es un tema de avance de la tecnología y pasa lo mismo que con lo de IoT. Llegó para quedarse y es indefectible y lo vamos a tener que usar y lo vamos a necesitar. Si no, o sea, la empresa que no lo haga va a quedar estancada y va a ser superada por las que sí lo hagan. Ahora bien, la segunda parte de la pregunta creo que era qué medidas se pueden implementar para protegerse. Bueno, como mencioné recién, hay muchas. Se pueden implementar mecanismos de comunicación con la nube encriptados, se pueden utilizar políticas como la que mencionaba recién, solamente la publicación de datos solo hacer una subida de datos, nunca permitir que de la nube me baje un dato hacia mi sistema. E inclusive en la nube, según el sistema que uno adopte, existen también sistemas antivirus, firewalls virtuales y hasta sistemas de análisis inteligente, de inteligencia artificial, capaces de detectar posibles ataques a los sistemas que yo, o a los datos que yo esté publicando en la nube. Con lo cual, mecanismos de seguridad para proveer hay. Confianza, a ver, siempre se va a estar expuesto. Acá, mientras haya un dato electrónico, el dato electrónico se puede llegar a leer de alguna manera, siempre. No hay sistemas 100% seguros. Entonces, lo que hay que buscar es de mitigar los riesgos a lo máximo posible. Ahí, respecto de la información en la nube, lo que decía Danilo recién y complementándolo es, hoy en día en una empresa mediana o grande, cualquiera sea, primero la capacidad de almacenamiento. Ya estamos llegando en este punto de inflexión, decía Danilo, llegó para quedarse. El costo de producir la capacidad de almacenamiento primero, costo de hacerlo local, ya empieza a ser más caro que el de la nube. Segundo elemento, si yo esta data la tengo que proteger localmente y tengo que ponerle los mecanismos de ciberseguridad, me genera otro costo adicional y tengo que tener un equipo para proteger mis datos, y tengo que tener otra, y estamos hablando de ciberseguridad de IT acá, no estamos hablando de OT, ya empieza a ser mucho más costoso que llevarlo a la nube y protegerlo. Entonces, como dijo Danilo, llegó para quedarse y cada vez más. O sea, hoy en cualquier industria, la cantidad de datos que se está generando es gigantesca. O sea, si ustedes miran, no sé, YouTube, cuántos videos se suben por segundo a YouTube, es infinito. Y hoy en la industria se está monitoreando prácticamente todo. Recién hablaban de la remotización de las operaciones. Para remotizar hay que monitorear, hay que tener control, hay que tener datos. Y eso cada vez más, si lo miramos en la minería, si lo miramos en el petróleo, si lo miramos en la industria pesquera, si lo miramos en la agricultura, que es una de las más atrasadas, ya se está monitoreando desde monitoreo satelital, con fotografía, con cantidades de datos gigantescos. Es muy difícil trabajarlo localmente. Entonces, si bien ha evolucionado mucho los sistemas de almacenamiento, se cambia radicalmente el concepto y eso hace que, lo que dijo Danilo, la nube llegó para quedarse, sí. Hay que proteger el camino en el que la información sube también. Hay que proteger la fuente de los datos, que tiene que ver con lo que ha estado exponiendo Danilo, que tiene que ver con la operación. Y esa es la parte crítica.
Lo otro, una vez que lo llevé arriba, ya me lo protege, es la protección del dato, que es el IT que decía Dani. Bueno, llegamos al final de las preguntas, creo que también estamos en tiempo. Karim, no sé si tú quieres hacer el cierre de nuestra parte, creo que estamos con el tiempo casi justo. Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. Estábamos por tratar de ver si nos acompañaba nuestro directivo, el ingeniero Darwin Cosio. De todos modos, agradezco aparte del... Estoy con un poco bajo la señal, por eso no activo la cámara, así que mil disculpas. De todos modos, en nombre del ingeniero Darwin Cosio y del Colegio de Ingenieros, a través del Decano Nacional, agradecemos a usted, ingeniero Raúl Hanna, y también al ingeniero Danilo Pétrica por esta excelente información que nos han brindado igual a los espectadores, y también por dar respuesta a las preguntas, ¿no?, que han sido bastante interesantes. Igualmente queremos agradecer a aquellos participantes que nos enviaron sus preguntas a través del link que hemos compartido. Y nada, nuevamente agradecerles a ustedes, por favor. Esperemos que podamos contar con ustedes en unos próximos eventos y seguir teniendo más información sobre esos temas que son de vital importancia. Tenemos muchos comentarios, tanto por el Facebook, que también agradecen la información, y obviamente también por el chat del Zoom. Así que quedamos agradecidos por esta exposición. Más bien, si me permiten, mi compañero Gabriel, queremos tomar una fotito del recuerdo, si nos permiten, por favor, para que oficialicemos la presentación. Ah, tenemos al ingeniero Darwin Cosio. Ingeniero, muy buenas noches. Hola, ingeniero, buenas Justamente noches. para que nos dé el cierre a nuestro webinar, ingeniero, por favor, le cedo la palabra. Bienvenido. Buenas noches, Karim, buenas noches con todos. Ingeniero Raúl Hanna, buenas noches, ingeniero Danilo. Muchas gracias en primer lugar a nombre de nuestro decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Calci, el Consejo Nacional en Pleno, y el mío, agradecerles por vuestra presencia, por compartir vuestros conocimientos y experiencias con todos los ingenieros. Creo que esta es una de las misiones y obligaciones que tiene el colegio, ¿no?, de acuerdo a los estatutos y reglamentos. La capacitación permanente de los ingenieros, el intercambio de conocimientos para fortalecer la capacidad operativa de los mismos y que las obras tengan la continuidad y sean sostenibles en el tiempo para un desarrollo de un país y de las personas. Muy agradecido por vuestra presencia nuevamente, ¿no?, en este seminario tan importante de ciberseguridad, que seguramente ha servido y servirá para los jóvenes ingenieros, para los seniors y máster, porque todos nunca dejamos de aprender, ¿no?, en seguir adelante. Hoy que estamos envueltos en esta emergencia sanitaria en todo el mundo, creo que debemos reforzar nuestros conocimientos y solo con los mismos venceremos este tiempo tan difícil. Nada más agradecerles nuevamente y a todos los que participaron y apoyaron en este evento, a Karim, Gabriel y todos los que están detrás del evento. Invitamos a todos ustedes que nos están viendo a seguir nuestra página de todos los eventos que tenemos. Tenemos eventos muy importantes, no solo con el Consejo Nacional, sino tenemos con los consejos departamentales, aulas virtuales que se han implementado en el Consejo Departamental de la Libertad, en el Consejo Departamental del Cusco, eventos que se pueden realizar en 2, 3 aulas simultáneamente. Para todas las especialidades, el Colegio de Ingenieros está trabajando fuerte y arduamente, coordinando con sus 28 consejos departamentales del IEPI, para sacar adelante la capacitación y fortalecer los conocimientos de todos los ingenieros del Perú. Muchas gracias, ingenieros, por vuestra presencia y será hasta la próxima. Gracias, ingeniero Darwin Cosio. Por el espacio. Más bien una fotito, por favor, ya con los tres, si me permiten. Gabriel, si me ayudas con la fotito, por favor, la captura de pantalla. Oficial.
Muchas gracias. Y por favor les recuerdo a nuestros espectadores que nos han seguido tanto por la plataforma Zoom como también por nuestro Facebook, que esta conferencia o este webinar ha sido grabado y está siendo subido el día de mañana, a más tardar, en nuestra página web. Igualmente tenemos el compromiso de nuestros expositores de la empresa Wood, que nos van a compartir su presentación, la cual también van a poder acceder a ella y esta va a ser subida a nuestra web. Así que muchas gracias, ingeniero Darwin Cosio, ingeniero Raúl Hanna, ingeniero Danilo Pétrica, gracias por su presencia. Y a ustedes, quienes nos han seguido a través de nuestra señal en vivo, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. No se olviden, por favor, de acompañarnos, como bien lo mencionó el ingeniero Darwin Cosio, en nuestros eventos a través de nuestra página web. Hemos publicado ya nuestras conferencias, tenemos unos conversatorios, también hay cursos virtuales que se están lanzando, así como también los sorteos que se han gestionado a través del YEPI para la especialidad de Ingeniería Civil. Son 3 sorteos que van a haber, así que por favor están cordialmente invitados. Son 15 becas, son 5 becas por cada curso que se van a sortear, así que están cordialmente invitados a participar. Solamente tienen que ingresar al link y registrarse. No, recuerden que el único requisito es que tiene que ser ingeniero colegiado habilitado. Los invitamos a visitarnos y a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero Darwin.